por la invitación de Luis a compartir esto. Soy pastor de hace unos 26, 27 años, pero creo que el ministerio más importante que tenemos es la casa. Tengo 4 preciosas niñas, así como ven tengo una niña de 5 años todavía. Y yo recuerdo que un día estábamos ahí en la sala y llegaron 2 de ellas enseñándome buenas calificaciones. Y bueno, en tono de broma y en tono también serio les dije: hijas, porque me dijeron: papá, sacamos buenas calificaciones, ¿qué nos vas a dar? Yo lo que les dije junto con su mamá es que es su obligación, no tenemos que darles algo, es simplemente su obligación. Se rieron y se fueron. Recuerdo que semanas después llegan y me piden que necesitaban zapatos. ¿Cuántos saben que hay que gastar bastantes zapatos con las mujeres? Son 4 niñas. Me pidieron zapatos y una esposa, 5. Me pidieron zapatos, ropa, y le dije: oye, hijas, eso es mucho dinero. Y me dijeron: ¿por qué te quejas? Es simplemente tu obligación. Y es cierto. Saben, de por sí 1000 días de evangelismo es tremendo. Estamos hablando de 3 años continuos de evangelismo. Estamos hablando de cuántas ciudades en el centro de estas megalópolis. Y ahora el Señor pone en Luis que yo les hable de algún reto más. Les voy a hablar del reto mundial que tenemos que tener. Tengo que decirles algo: ningún avivamiento que ha habido en el mundo, en cualquier país, se ha quedado encerrado. Si decimos que va a haber avivamiento en México, es para cumplir lo que todos conocen, que todavía estaba en su Biblia en la mañana, Juan 3:16. De tal manera amó Dios México o el mundo. Si hay avivamiento en México, va a haber avivamiento en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Y se cumplirá que de México saldrá la bendición a las naciones. Hoy les voy a compartir unos datos sencillos. Me pueden ayudar con las diapositivas. Con la primera, las misiones en el mundo moderno, como las vemos, fueron avanzando de esta manera. Las misiones actuales o modernas, la primera oleada fue a las costas de países europeos, llegaron a las costas de América. ¿Cuántos no conocen la historia de Diego Thompson, que trajo Biblias y que algunos piensan que llevó Biblia directamente a Benito Juárez? Esa historia está en Sociedades Bíblicas. La segunda oleada, cuando llegaron después los misioneros a las costas, se introdujeron hacia los continentes. Empezaron a avanzar fuertemente hacia regiones donde no había evangelio. Pero la tercera oleada hoy, que es a partir de los últimos 100 años y quizás 50 para Iberoamérica, es hacia las etnias no alcanzadas. Una etnia, no estamos hablando de pueblos, estamos hablando de grupos etnolingüísticos no alcanzados. La que sigue, por favor. La información actual del mundo. Mira qué información actual tenemos hoy. Tenemos que la población mundial son 7,000 millones de personas o 7 billones de personas. Hay 238 países políticos en el mundo, 193 independientes. Aproximadamente el 11% de la población confiesa ser cristiano, nacido de nuevo. Otro 20% asiste a la iglesia, pero puede que no confiese ser cristiano. Usted sabe, las religiones que tienen a Jesús como guía, sin embargo no nacidos de nuevo. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanecen no evangelizados. Es el caso de nuestra nación. Es una nación donde pueden oír el evangelio, pero no han sido evangelizados. Les pregunto algo: hagan un ejercicio, vayan con un taxista hoy en la noche y pregúntenle si ha oído el evangelio. Cuando menos, yo he hecho ese ejercicio, cuando menos alguno de ellos se puede decir que 3 veces le han hablado del evangelio, o un familiar, un amigo, o ha oído de los cristianos, o ha visto enlace. Vemos, por ejemplo, eso deja el 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el evangelio. Muchos de estos nunca han oído el nombre de Jesús. 680 millones que nunca han oído el nombre de Jesús. Si hablamos de la mortalidad, 57.9 millones de personas mueren cada año. 158,000 más de estas personas mueren cada día, son aproximadamente 66,000 personas muriendo cada día sin haber tenido ningún acceso al evangelio. 6,600 y pico de personas mueren cada hora. Y mientras dure esta pequeña meditación que estoy compartiendo, ¿cuántas personas habrán muerto? Aproximadamente estas están muriendo 1.64 por segundo. Estamos hablando en el aspecto mundial. La que sigue, por favor. ¿Quiénes son las naciones? Cuando la palabra nación se utiliza en la Biblia, recuerden algo, amados: nunca en la Biblia se mencionó nación pensando en grupos geopolíticos, por una sencilla razón: hace 2000 años no teníamos esta división de naciones. Cuando la palabra se utiliza es etne, que es una palabra que quiere decir tribu, grupo, gente, étnica. En la escritura debajo vemos que cada nación está representada en el cielo. Había una escritura ahí y vemos cómo el corazón de Dios es hacia las naciones. Voy a dar solo un ejemplo: México no es una nación para Dios.
México son cerca de 300 naciones porque tenemos variantes de grupos etnolingüísticos. Tan solo en mixteco y zapoteco tenemos encerrados 100 grupos etnolingüísticos. Y de una vez les voy a decir algo. ¿Sabía usted que en su nación hay grupos étnicos que no han oído el Evangelio? Todavía en nuestra nación hay grupos étnicos que no han oído el Evangelio. Adelante, por favor. Etnias no alcanzadas. Los grupos étnicos no alcanzados o menos alcanzados son a veces referidos como los pueblos escondidos. Estos grupos son definidos por rasgos étnicos o sociológicos que los hace gente tan diferente de las tradiciones culturales de cualquier iglesia existente. Por ser tan distintas, necesitamos estrategias diferentes. Le quiero decir, a algunos que han viajado saben bien que no haríamos nada con nuestras campañas en lugares de acceso restringido como Pakistán, Uzbekistán y todos los que están. Realmente hay lugares de que es muy difícil llegar con el Evangelio ahí. No podemos, tengo que decirles, amados pastores en México, que hay muchos lugares en el mundo, la gran parte que la cosecha será mano a mano. La que sigue, por favor. ¿Qué es una etnia no alcanzada entonces? Para los fines del evangelismo, porque es un evangelismo global. No le ponga misiones, ponga el evangelismo global, que es llevar buenas nuevas. Una etnia no alcanzada es el grupo más grande dentro del cual el evangelio puede extenderse sin encontrar barreras de comprensión, idioma, aceptación, cultura, religión, costumbre, etc. Eso sería una etnia no alcanzada. Adelante, por favor. ¿Qué es una etnia no alcanzada? Ahí lo tiene usted. Tienen restricción en lengua, cultura, religión, geografía y política. Realmente a veces en algunos lados como en México no es tanto la geografía. Por ejemplo en Michoacán tengo un grupo haciendo investigación entre una etnia que se llama los Pómalos de Michoacán. Es una etnia que tiene cerca de 5,000 personas y no hay un solo creyente en la redonda. Un solo cristiano no hay. Entonces no es muy lejos, pero sí tiene barreras de idioma, tiene barreras culturales y por supuesto sociales. Adelante, por favor. Así que podemos definir que espiritualmente es una etnia cerrada, es un lugar donde no hay acceso al Evangelio. Adelante, por favor. Vemos que nunca van a oír, nunca van a escuchar si es que nosotros no vamos. Es un lugar verdaderamente restringido. Adelante. Si usted ve eso, los puntos blancos significan donde hay mucho evangelio. Eso incluye México. Perdóneme si usted de repente me dice: es que mi México lindo y querido. Hace poquito estaba con una evangelista que salió por ahí de la televisión. Estaba yo desayunando con ella y me dijo algo: primero México, pastor. Le dije: sí, pero hay un error teológico. Cuando escuchamos Hechos 1:8, amados, no habla de una situación poco a poco, es simultáneo. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo me convertí en una cárcel maloliente hace algunos años, pero mi pastor que me compartió a mí era hondureño, y ese hondureño oyó el evangelio por aquellos que creyeron que el evangelio no era poco a poco, los americanos. Si aquí hay algún americano lo entiende bien. Hace 150 años los americanos son la punta de lanza en misiones. Más de 25,000, 50,000 misioneros en el mundo. Si ellos hubieran creído, como algunos piensan, que hay que ganar primero su Jerusalén, hoy estuviera en el infierno, y yo creo que muchos de ustedes también. Porque ellos decidieron y creyeron que Hechos 1:8 es simultáneo. Dios está diciendo: me serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero lo que tenemos que entender es Jerusalén. Mientras estás trabajando en Samaria, mientras estás trabajando ya en Judea, y también lo estás haciendo hasta el último de la tierra. Es el corazón de Dios. Usted sabe teología histórica y sabe bien que la historia refiere a eso. Este grupo grande es cero, sin esperanza, nada. Hay lugares alejados del mundo, amados. Y si como mexicanos está vivo un avivamiento, y si nos quedamos solo con el consumo personal, ¿qué tipo entonces de siervos seríamos? Adelante, por favor. Ver concluyendo. Esos son los 5 grandes que tenemos para conquistar. Es donde se agrupa la tercera parte de la población mundial. Casi 3,000 millones de personas están en esos lugares de acceso restringido. No tienen la música de Marcos Witt, no tienen los programas enlace, no tienen nuestros evangelismos, no tienen. Yo acabo de hablar con Arby, con mis amados hermanos de Invasión, acabo de hablar con One World. Estoy viendo todos los ministerios tan hermosos, y ¿saben qué saltó mi corazón? Y dije: qué bendecido estoy en mi nación, Señor. Pero hay lugares en el mundo donde ni un solo cristiano. Me platicaba un amigo misionero: llegué a un pueblo de India no alcanzado, y cuando les dije de Jesucristo, ellos se arrancaron la cabeza y dijeron: Jesucristo, creo que es el Señor que se acaba de cambiar a la aldea de enfrente. Ese es Jesucristo para ellos. Sigamos, por favor. Los idiomas del mundo, esos son los retos que tenemos. ¿Sabías que tenemos más de 4,000 idiomas sin traducir? Te voy a decir una historia rápida en esto. ¿Saben por qué Wycliffe nació? Porque llegó un hombre
llegó un hombre, Cameron Townsend, llegó a Guatemala y él llegó predicando el evangelio, y se le acercó un indígena y el indígena le dijo: oiga, ¿hay Biblia en mi idioma? Y él dijo: no, no hay en tu idioma. Y él dijo una palabra que lo sacudió: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y de ahí nace Wycliffe Internacional. Nosotros vinculamos en Comiván con Wycliffe, estamos trabajando para alcanzar 1100 traducciones de la Biblia, que son las claves para alcanzar las 4000 que faltan. Hay necesidad de traducción de la Biblia. Adelante, por favor. Datos para reflexionar. ¿Cuánto se da para misiones? Ahorita vamos a ver. El 87% de lo donado se gasta en obras establecidas entre gente que ya es cristiana. La gran parte de las misiones se están haciendo en grupos alcanzados o en países donde ya hay evangelio. El 12% de lo donado se gasta en obras entre gente no cristiana pero ya evangelizada. 1% se gasta en obras entre grupos étnicos en las categorías de no evangelizados. Solo el 1% que se le da a las misiones se está atacando a los grupos no alcanzados. Más datos para reflexionar, por favor, adelante. Miren esto: tenemos 100 millones de creyentes en Iberoamérica, amados. En Comiván Internacional vinculamos con los 24 países de Iberoamérica. Tenemos este dato aproximado: 100 millones de creyentes, y podemos dar gloria a Dios, pero solo tenemos 16,000 misioneros. Cuéntele, ni siquiera el 0.01% de misioneros transculturales. Tenemos el 80% de la fuerza misionera está en países ya alcanzados, lo que es Latinoamérica, donde son países donde el evangelio está llegando, vías de comunicación, campañas hay, pero el 80% se está concentrando ahí. Solamente en México, mis amados, tenemos en 25 años, solamente hemos enviado 500 misioneros transculturales a 500 grupos no alcanzados. Y yo le hago una pregunta, le invito a reflexionar: ¿esto será lo que el Señor quiere? Estamos hablando de avivamiento. Yo creo que Dios nos va a llevar a algo más. Por eso le decía, le voy a decir lo mismo que mis hijas me dijeron a mí: si 1000 días de evangelismo es tremendo, más esto, pero no nos quejemos, es nuestra obligación. ¿Cuántos dicen amén? A eso hemos sido llamados. Lo que sigue, por favor. Más datos para reflexionar. Solamente entre el 2% y el 3% de la iglesia mexicana participa en el envío de misioneros. En Comimex tenemos ese dato. Tenemos 50,000 iglesias en México, ¿sabían? Nuestra nación, por la gracia de Dios, trabajo con las alianzas de pastores. Es el dato que más o menos hay en México. Si alguno tiene uno diferente, pues lo comparto con usted. 50,000 iglesias en nuestra nación. Solo el 2% haga las cuentas y el 3% está involucrado en las misiones transculturales. En nuestra nación solo se invierten 10 centavos de cada peso en el envío de misioneros. En promedio se necesita 8,000 pesos para enviar un misionero a cualquier grupo no alcanzado. Tenemos un dato. ¿Sabían ustedes, si hoy se pusieran de acuerdo en el mundo 1000 iglesias cristianas? Si usted me preguntara cuántos grupos no alcanzados existen en el mundo etnolingüísticos, hay un promedio de 6,000 u 8,000. No tenemos bien el dato, entre 6,000 y 8,000. Pero si 1000 iglesias se pusieran de acuerdo hoy para que evangelizaran un grupo, hay suficientes iglesias de 1000 por uno. Así que ¿a usted le parece mucho 8,000 pesos por 1000 iglesias, dividido entre 1000 iglesias? Realmente es poco. Estamos terminando ya. En México existen aproximadamente 20 etnias no alcanzadas. Tenemos aproximadamente 316 grupos que queremos alcanzar. Y yo le dejo el reto de esta tarde. Luis me decía: ¿qué reto puedes plantear, Toño? ¿Qué le parece si en estos 1000 días de evangelismo sacamos 316 misioneros a lugares no alcanzados? ¿Cuántos creen que se puede? Basado en Juan 3:16. Dejo una palabra que me conmovió el corazón. Alguien escribió alguna vez: una fe que se considera universal pero no es misionera se transforma en retórica sin autoridad y se hace estéril. La afirmación de que toda la iglesia es misionera se basa en el sacerdocio universal de los creyentes. Es para el cumplimiento de esta misión que Jesucristo ha dotado a su iglesia de dones y del poder del Espíritu Santo. Un misionero me comentó, es lo último que les comento. Dice que llegó a una nación, él es americano. Estaba una familia que se habían suicidado, eran unos gentes de Amazonas. Y les dijo en su idioma, el hombre de la casa le preguntó al misionero americano y le dijo: oye, ¿cuánto tienen ustedes que les llegó el evangelio? El americano dijo: como 300, fue hace como 2 años que me lo contó. Como 300 años llegó el evangelio a nuestra nación. Le dijo: ¿y cuánto tienes tú que conoces al Señor? Como 30. Y le preguntó el indígena: ¿por qué se tardaron tanto en venir? ¿Podemos orar? Padre, que este tiempo, Dios, lo que has puesto en el corazón del NACE, lo que has puesto en el corazón de los pastores, sea para algo más, Señor.
no solo para alcanzar México, sino para alcanzar lo que está latiendo en tu corazón, que de todo pueblo, tribu, lengua y nación un día te conozcan, Señor, y estén delante del trono del Cordero adorándote como nosotros estaremos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.